Bueno, soy Adriana Bautista, su asesora en la materia de los derechos del niño, niña y adolescente. Pues esta es la primera clase, sin embargo, pues los invito a que se conecten conmigo, a que busquen la forma a través de plataforma de poder indicarme qué días ustedes pueden conectarse y comunicarse para que efectivamente vean las clases sincrónicas. Yo sé que están trabajando, estudiando y demás, sin embargo, es importante que nos conectemos y que yo los pueda conocer. He revisado algunos trabajos, son muy pocos, creo que son 6 estudiantes, más nada. Sin embargo, bueno, los invito a que estemos en constante pues comunicación, porque independientemente de que las aulas, las clases y demás se den de esta manera, porque estamos, bueno, en una situación de salud un poco compleja, es necesario que ustedes también tengan comunicación con el profesor, con el docente, con el facilitador, y así podamos pues interactuar e internalizar también los conocimientos, ¿no? Y más esta materia pues tan bonita que ustedes están estudiando pues eso, preescolar, educación integral, la parte de educación y demás. Yo soy abogado, pero pues mi especialización como tal o mi experiencia ha sido en el área de responsabilidad penal de adolescentes. Y pues lógicamente hemos tocado y hemos visto las bases de lo que son los derechos del niño, de la niña y del adolescente en general. Si a ver, vamos, bueno, ya comenzando propiamente con lo que es la materia, los derechos de los niños, niñas, adolescentes, su historia como tal, bueno, viene de un caso muy particular en Estados Unidos de una niña que se llamaba Marielle, que en su oportunidad pues era maltratada, claro, eso en la época de 1700, 1800 por allí, y no, pues era vulnerada en sus derechos, ¿no? Esta niña pues prácticamente estaba sola, no tenía papá ni mamá, sus papás fallecieron y la niña pues estaba en situación de riesgo y de calle y demás y los cuidadores pues la maltrataban. Lógicamente que los mecanismos en esa oportunidad estaban un poco con respecto al área de los niños como muy pasivos, sin embargo sí existían y sobre esa base hubo una trabajadora social que le llamó especial atención a ese caso, lo tomó en sus manos y observó pues que sí la niña se había sido maltratada y demás y llevó pues eso hacia instancias judiciales. En un primer momento pues fue la demanda, en esa oportunidad se hablaba de demanda y demás, fue como inadmisible. Posteriormente la trabajadora social con un grupo de abogados insistió en que la niña debería ser respetada y salvaguardados sus derechos porque la niña pues venía o es parte del reino animal y que si a los animales se les protegía y se les salvaguardaba sus derechos, ¿por qué no se les salvaguardan sus derechos en todo caso a los niños, niñas y adolescentes? Y sobre esa base de que la niña pertenecía al reino animal y que también debía de serle respetados y salvaguardados sus derechos, se instauró la demanda y fue ganada. Ya la niña pues bueno, le dieron la protección de vida y posteriormente la trabajadora social, pues haciendo uso de su buen corazón, la tomó y la albergó bajo su poder y demás y pues fue totalmente cuidada después por ella. Pero más o menos de así pues viene la historia de cómo va evolucionando esos derechos del niño posteriormente a nivel, esto es a nivel mundial, ¿no? O sea, universal, para que ustedes más o menos tengan idea de cómo fue esa creación y cómo llegó aquí a Venezuela posteriormente de esa evolución y bueno, trascendencia a nivel mundial, cada estado empezó a instaurar sus propias leyes, sus propios códigos y demás. Y en Venezuela como tal, ellos al principio también tomaban lo que fue en un primer momento también a nivel mundial la doctrina de la situación irregular o la situación irregular del niño, niña, adolescente. En esa doctrina se hablaba que los niños eran objetos plenos de derecho, o sea, objetos, por decirlo así, objetos de derecho. No eran sujetos de derecho, o sea, solamente eran objetos y como tal, pues deberían ser tratados. Sí se le establecían algunas normas, unos derechos y demás, pero ellos eran tratados como objetos. De esa doctrina de situación irregular, posteriormente se afianza más legislación a nivel mundial y se convierte esa doctrina de situación irregular a doctrina de protección integral del niño, niña, adolescente. Sobre esa doctrina hay 6
mecanismos o instrumentos de protección internacional que son la base de la doctrina de protección integral a nivel mundial y es la base de la doctrina o del sistema de protección venezolano, la doctrina de protección integral del niño, niña, adolescente. ¿Cuáles son esos 6 documentos o instrumentos básicos? En primer lugar, está la Convención sobre los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, o del niño como tal. 2 están las reglas máximas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia juvenil, que es las llamadas reglas de Beijing. 3 están las reglas mínimas de las Naciones Unidas para los jóvenes privados de libertad. La cuarta, las directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil o las código de RIAP o las directrices de KIYAP, perdón. El quinto, el convenio sobre la mínima del empleo. Eso ya viene o parte interviniente de lo que es la seguridad laboral y demás de los niños y niñas que trabajan. El 6, las recomendaciones o la recomendación número 146 relativas al trabajo y también pues va en relación con la Carta de las Naciones Unidas en cuanto a la educación y cultura de la UNESCO. Bueno, estos son los 6 instrumentos básicos que dieron vida pues a la doctrina de protección integral del niño y que Venezuela sobre esa base pues la absorbió y que efectivamente pues creó la ley orgánica para la protección del niño, niña, adolescente, que esta ley orgánica pues está dividida en 2 segmentos, por decirlo así. La primera parte del sistema de protección del niño, niña, adolescente, del artículo 1, si se pudiera decir, del 1 al 525 y del 526 en adelante, del 600 y algo, está el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Hasta el 680 y 5, pero ya del 672 al 685 son las disposiciones transitorias de las reformas que se le han hecho a la ley. Este sistema de protección, si bien abarca más artículos, también pues el área del sistema de responsabilidad penal de adolescentes toma algunos artículos o los primeros artículos, lo que son los derechos, los deberes y garantías de los niños y niñas adolescentes y pues también hace uso de ellos en el sistema de responsabilidad penal. Y en particular un artículo que es el interés superior del niño, niña y adolescente, el artículo 8. El día de hoy pues vamos a observar esos principios y garantías, esos derechos de los niños desde el artículo 1 para que ustedes también conozcan cuál es el ámbito de aplicación de la ley, cómo se puede decir que es niño o hasta cuándo es niño, hasta cuándo es adolescente y más o menos las garantías. ¿Okay? Y en la próxima clase pues vamos a tocar otros puntos en cuanto a los mismos principios y garantías, vamos a tocar un poco del sistema de responsabilidad y bueno, los que ustedes estén también con alguna sugerencia o inquietud. En la plataforma pues está el material allí de cada módulo, sin embargo lo más relevante y a destacar y lo que se tienen que aprender y verificar y manejar es la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente, ¿ok? Bueno, el artículo 1 de la ley establece, y me permito leerlo, el objeto. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas, adolescentes que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno, efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral del Estado, la sociedad y la familia. Debe brindarle desde el momento de su concepción. Ese es el objeto, garantizar a todos los niños, niñas, adolescentes que se encuentran, por supuesto, en el territorio nacional, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y las familias debe brindarles desde el momento de su concepción. Ese es el salvaguardo de sus derechos y desde ese ámbito de la doctrina de protección integral del niño se pasó de ser objeto de derecho a ser sujeto pleno de derechos, los niños, niñas y adolescentes. El artículo 2, definición del niño, niña, y adolescente. Se entiende por niño, niña o adolescente, por niño, niña, perdón, toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18,
Si existieran dudas acerca de si una persona es niño, adolescente, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieran dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Bueno, ese es el ámbito en todo caso de aplicación inclusive de la ley. Niño, todo menor de 12 años o toda persona menos de 12 años. Adolescente, toda persona mayor de 12 años hasta los 18 o menos de 18 años, ¿no? Si hay sí dudas en si es niño o niña, pues se presumirá niña. Y si hay dudas si es adolescente o adulto, pues se presumirá adolescente. Esto, última parte, en cuanto a adolescentes, pues para verificar en todo caso si le corresponde el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, el radio de acción o es la competencia del sistema de responsabilidad. Muchas veces, pues una persona que comete un hecho delictivo puede tener características de adolescente, pero es adulto y se presenta como adolescente, pero se presume pues, o sea, a pesar de que, o sea, él sí es adulto y dijo que era adolescente, pues se va a presumir su palabra de que sí es adolescente, a pesar de que pueda tener rasgos un poquito adulto, claro, ¿no? Estos rasgos tienen que ser así significativos, o sea, una persona ya de 30, de 25, puede ser que sus rasgos sí denoten que es una persona mayor de edad, pero hay veces jóvenes o jóvenes adultos de 18 años que tienen características de un adolescente de 16, de 17 y pueden surgir dudas y si esa persona comete un hecho delictivo, tiene 18 pero su semblanza es 16 y él sabe que el sistema de justicia penal juvenil es un poco más benevolente, por decirlo así, o más garantista, pues esa persona se va a identificar como adolescente para que su proceso sea especializado. Posteriormente es que se va a verificar que esa persona sí es adulto, pero hasta tanto pues se va a garantizar lo que define el artículo 8 de que se va a presumir su adolescencia, ¿ok? Pues dándole también esa garantía y ese debido proceso y esa garantía en todo caso a su derecho de que sí sea adolescente, porque pues también ha habido casos de que sí se presume adolescente y es adolescente y lógicamente pues debe de respetarse la competencia y debe ser conocido por su juez natural. ¿Y cuál sería el juez natural? Pues un juez de responsabilidad penal de adolescentes o del sistema de justicia penal juvenil venezolano. ¿Ok? El artículo 3 habla del principio de igualdad y no discriminación. Así señala, las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todos los niños, niñas, adolescentes sin discriminación alguna, fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, culturas, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico, nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de los niños, niñas, adolescentes de su padre, madre, representante o responsable o de sus familiares. Efectivamente, pues tiene que haber igualdad y no discriminación independientemente del credo, del sexo, de la edad en cuanto a los niños. Por eso son sujetos plenos de derecho donde se le deben salvaguardar todas sus garantías. El artículo 4 habla de las obligaciones del Estado y dice así, el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y aprobadas para asegurar que todos los niños, niñas, adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. Es una obligación del Estado de propender todo lo necesario para que efectivamente estos niños, niñas, adolescentes puedan disfrutar de todas sus garantías y que efectivamente también se les salvaguarde. En el caso de los niños que a veces están en la calle o que los dejan abandonados, pues el Estado tiene mecanismos de protección, casas y demás donde los pueden albergar y verificar efectivamente que ese niño no tiene familia y que es necesario que el Estado actúe y que los resguarde. El principio de corresponsabilidad, artículo 4A, dice, el Estado, las familias y la sociedad son responsables en la defensa, corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que le concedan. Eso va muy de la mano con el cuarto de las obligaciones generales del Estado, que las familias pues también son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes.
El artículo 5 habla de las obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Y es así. La familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio efectivo pleno de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables, de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejercen la jefatura de la familia. Efectivamente, bueno, la familia es muy importante que ustedes observen que, bueno, aquí prácticamente abarca dos formas de control. El control social formal y el control social informal. El control social formal ejercido por el Estado y el control social informal ejercido por la familia. La familia es fundamental en el desarrollo y evolución de los niños, niñas y adolescentes. Dependiendo del grado de participación de la familia y cómo la familia afiance y los valores de esos niños, niñas, adolescentes que están en proceso de evolución, pues tendremos efectivamente mujeres y hombres proactivos, efectivos, eficientes y eficaces en la sociedad. Pero si no, si hay familias desestructuradas, si la familia no está estructurada, si bueno, tiene carencias y demás, pues lógicamente estos niños, niñas, adolescentes pueden o irse por la vía del camino delictual o estar desamparados, efectivamente como puede suceder. Ese artículo pues abarca los dos controles, el social formal por parte del Estado que asegura las políticas públicas, que si bueno, alguna madre o padre deja a los niños pues abandonados, pues él asume el control y los lleva a esas casas hogares. Y si esos niños abandonados pues ya sobrepasan la esfera de la imputabilidad, o sea, son mayores de 14 años, pues también el Estado actúa como controlador social formal y los arropa al sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Bueno, hasta el día de hoy, pues vamos a dejar la clase aquí. Espero que la próxima semana se conecten o se puedan comunicar conmigo para verificar cómo van con las estrategias de validación. Hasta luego y muchas gracias.